Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Argentina lleva 40 años de democracia. Hemos heredado una economía desquiciada y un Estado devastado. Con la democracia se come, se cura, se educa, se vive. ¿Cómo se vive? ¿Qué es vivir en democracia? ¿Qué derechos tenemos y qué compromisos podemos asumir? ¿Qué aprendemos de nuestra historia? Generación 4.0. Bases y condiciones de la vida en democracia. Esto es Generación 4.0, bases y condiciones para la vida en democracia. Hola Pri, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo le va, Ger? ¿Cómo está? Yo muy bien, así como con muchas ganas de charlar sobre democracia, Estado, derechos humanos y todo lo que surja, porque quiero sacarme como muchas dudas en este momento. Muy bien, bueno, no estamos en soledad, estamos con muy buena compañía y les vamos a pedir que ellas mismas se presenten para conocer un poquito más sobre estos dos seres que están aquí. A mi izquierda. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, contagiada de su linda energía. Mi nombre es Erika, soy politóloga, soy asesora política, militante de derechos humanos. Muy bien. Me gusta ese CV, me gusta. ¿Y por este lado? Buenas, feliz de estar acá. Mi nombre es Don Franco, estudio abogacía acá en la UNCUYO y soy promotor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de los derechos humanos, participando activamente en la sociedad civil. Muy bien, bueno. Qué gente preparada. Sí, claramente está muy preparada justamente para hablar de estos temas en los cuales tenemos un montón de preguntas para hacer y hacernos, ¿no? No tal vez buscando una respuesta clara, sino más bien poder cuestionarnos un poco el momento que estamos viviendo. Sí, básicamente desandar un poco, tal vez, algunos conceptos a través de preguntas y bueno, ver también hacia dónde nos va llevando esta conversación sobre, en este primer momento, democracia. Yo tengo como una pregunta para arrancar, algo que venía pensando. Por ahí es más respecto a nuestra democracia, la democracia argentina. ¿Cuándo ustedes consideran que se funda o cuándo arranca, cuándo empieza? ¿Hay algún hito que podamos decir, a partir de acá se considera, sí, nació, creció y cumplió 40 años recientemente? Feliz cumpleaños, democracia. ¿Hay algún momento así? Yo creo que, hablando de estos 40 años que acaba de cumplir, claramente el hito fue cuando vuelve el poder al pueblo. Cuando volvimos a tener esa capacidad de decisión sobre quienes nos gobiernan y cuando terminó ese proceso tan oscuro para la historia argentina que fueron los gobiernos de facto. Creo que ahí está marcado el inicio de este proceso de la restauración de la democracia, y hablamos de restauración porque sí, hubo momentos previos, pero como nación muy joven, porque no tenemos muchísimos años como nación, pensar que 40 años de democracia suena un montón, de decir, bueno, si yo lo pienso en persona, es una persona, 40 años, tiene un trayecto de vida, pero a la vez como un Estado que intenta construirse paso a paso y que a veces tiene que resistir estos embates de ver la rebelión social, las pujas de poder, cómo lo económico inevitablemente atraviesa las condiciones de elección de la sociedad, pero sí este hito fundante es la vuelta del poder al pueblo como soberano, reconocerlo, decir, che, el pueblo es el soberano, no quien quiere detentar el poder a través de la intimidación o la fuerza. Claro, estamos hablando de volver a votar, de volver a tener esa posibilidad de elegir. Nos remontamos al año 83 con Alfonsín, como para anclar ahí un poquito la historia. Pero pensando en esto de los 40 años ininterrumpidos, hablábamos de si se puede realmente hacer una analogía con la vida humana, ¿no? 40 años donde, bueno, se considera como que estás medio en la mitad de tu vida. ¿Qué logramos? ¿Qué hicimos? ¿Qué queremos? Crisis. Queremos seguir haciendo 40, lo mismo, ¿no? La crisis de los 40. Exacto. La clásica crisis de los 40. ¿Podríamos pensarla como que está en crisis en este momento nuestra democracia? Y es bien interesante también poder pensar en esto que ustedes decían, como hito a partir del 83, entendiendo que es la continuidad de un ejercicio. Y que en eso obviamente podemos marcar errores, podemos marcar aciertos, pero también el poder repensarnos implica el ver, bueno, en qué momento estamos y qué queremos a futuro respecto, hablando de la democracia, estas bases democráticas que tenemos. Tenemos una democracia de baja intensidad, como le dicen, en cuanto a lo cualitativo, por ahí, el ejercicio ciudadano,
porque es interesante también pensar en si la democracia es solo ir a votar. Claro. Si la democracia es solo eso o es mucho más en cuanto a implicancias, ¿no? Claro, ¿cómo ejercemos la democracia? Exacto. ¿Cómo la ejercemos? Y también, bueno, en base a esto, ¿cómo la ejercemos y qué le debemos a la democracia? Porque por ahí también hablamos muchas veces de la democracia y lo que nos garantiza y lo que nos da o lo que nos tiene que dar, pero bueno, ¿qué le tenemos que dar a la democracia? La señora democracia. Claro. Mamá democracia. ¿Hay una contraprestación o no? Claro. Esa sería como la pregunta. Claro, hay obligaciones. Claro. Claro. Tal cual. Porque inevitablemente la contracara del derecho es el deber. Y fuera de las concepciones de, bueno, el deber ser, lo que está bien, o sea, más allá de cualquier valoración moral que nos diga esto está bien, esto está mal, esto es éticamente correcto, sí debemos como ciudadanos. Así como votar es derecho y deber, hay muchas otras cosas que hacen a nuestro deber en este pacto social que firmamos en algún momento, o que alguien lo firmó por nosotros, porque llegamos, ya estaba firmado. Esa es una realidad. Llegamos a un contrato que no pudimos negociarlo. Yo no sé si estaba de acuerdo. Claro. Estaba ahí, pasó. Nos tocó. O sea, ya estábamos en estas condiciones. Pero incluso en estas condiciones, la convivencia social, la vida en comunidad, requiere deberes. Requiere el deber de que debo respetar al otro en su identidad, en su autopercepción, en los límites de, bueno, mi libertad llega hasta donde llega la libertad del otro. Y me doy cuenta de que el mundo en realidad tiene límites, y esos límites están en cuando no daño a la otra persona. Pero creo que incluso el deber está más allá, está en la cooperación. Y comenzar a pensar la democracia desde una perspectiva más colaborativa que del panorama individualista que hemos vivido en las últimas décadas, y esto como fenómeno global, de decir, bueno, el mundo se empezó a centrar en el individuo y bueno, yo hago mi mejor vida y no me importa qué le pasa al de al lado, pero quizás repensar el deber ciudadano desde lo colaborativo, decir, bueno, ¿cómo hago de la vida en comunidad algo mejor? Y quizás las tendencias a la protección del ambiente frente al cambio climático, que es cada vez más evidente y más alarmante, son ejemplos de, bueno, mi deber es reciclar, compostar, separar mis residuos, tratar de reducir mi huella de carbono. Vivo en Mendoza, todos los años tengo crisis hídrica. Tengo que reducir mi consumo de agua. O sea, ese es un deber ciudadano y creo que también tiene que ver con nuestro ejercicio de la democracia, inevitablemente. Bien. Y estos vaivenes, digo, de ir de los golpes de Estado a la democracia y poder sostenerla durante 40 años, sostenerla, defenderla y cuidarla, no solamente sostenerla, así como hace, claro. Pero digo, mimarla. ¿Cuánto de estas crisis de la democracia que hemos transitado? Digo, 2001 fue también una gran crisis de representación y de democracia, ¿no? ¿Cuánto de vivir o de existir en un sistema de producción capitalista hace que sea mucho más difícil poder, tal vez, poder conseguir la democracia que queremos y que deseamos? Y yo creo que también es importante también ahí reflexionar sobre el rol del Estado, retomando un poco lo que decían, en términos de lo público y lo privado. Y la importancia de estas dos esferas, entendiendo lo público como aquello que se halla en lo colectivo y en lo privado como la contracara de eso, en el individuo, con instituciones como la familia, los contratos, la propiedad, digamos. Y en un momento en donde se está discutiendo el rol del Estado, las dimensiones del mismo, su función como garante de derechos, qué derechos se reconocen y qué no, es re importante poder visualizar esta diferenciación y esta importancia sobre lo público y lo privado, que obviamente van entramadas en la sociedad. Es que ahí también podemos pensar, nos hemos puesto de acuerdo en lo que eso significa el Estado, porque si lo pensamos es un término bastante ambiguo y bastante cambiante. Depende mucho de la coyuntura, del momento histórico, que surge mucho también, por ejemplo, en esto que decías vos, de estas tensiones entre lo público y lo privado, el Estado como un Estado interventor o un Estado que respeta el fuero privado, y nosotros en el medio de toda esta puja de significados respecto al Estado, también cómo nos posicionamos o qué tipo de Estado también pedimos. Sí, que la realidad particular no deja de escapar quizás a un fenómeno global que hoy podemos observar. Es decir, bueno, hay varias naciones en el mundo que hoy se cuestionan el rol del Estado, la dirigencia política,
cómo debe ser la vida en comunidad, hasta dónde llegan sus derechos, hasta dónde llegan sus deberes. Hay una suerte de revisionismo de, bueno, qué está pasando, pero que a la vez otras naciones se lo preguntaron hace años. Ah, claro. Porque inevitablemente cuando comparamos la historia de Argentina como la conocemos y la comparamos con otros países del mundo, Argentina es bastante adolescente. Yo no la veo de 40, la veo Por adolescente. ejemplo, ¿con cuál? Compáralo. Y, por ejemplo, la comparamos con las naciones europeas. Que Ajá. la historia es eurocentrista. El, nos fe- están el- enseñando el así, fetiche internacional. tal cual. O sea, vamos al caso de Europa. Hay naciones que están consolidadas hace miles de años. Claro. Incluso en Asia tenemos naciones que existen hace miles de años y viven en comunidad. Pero Argentina, sabemos que la historia de nuestros pueblos originarios fue borrada por la conquista. Ujú. Total. Fuimos virreinato, luego como que fuimos esbozando a Argentina y si queremos poner una fecha fundacional cerca de 1810. Sí, bueno, tenemos 200 años de historia contra naciones que tienen miles. Entonces, un poco en la comparativa, somos un adolescente o una adolescente que está, siento, un poco revolucionado por ese cambio hormonal. Es decir, bueno, ¿qué nos pasa? O sea, ¿qué decisiones quiero tomar? ¿Para dónde quiero ir? Y creo que es inevitable que hayan intereses contrapuestos. Porque hoy, pensando también en la variable económica, es algo que a la gente le preocupa. Entonces, cuando Ujú. me hace ruido el bolsillo, me hace ruido todo. O sea, cuando la variable económica empieza a jugar de cierta manera, motiva discursos, motiva acciones. Es que también podemos pensar la variable económica como tal vez el primer síntoma o el síntoma más palpable en donde el Estado puede no estar garantizando ciertos derechos también. Sí. No, o bien también como la economía clásica, digamos, el naturalismo que pone la sociedad de iguales. Bueno, en un contexto de división de trabajo, ¿qué refutamos ahí con igualdad? O ahora con libertad. Son conceptos que también se abren a esta discusión sobre lo público y lo privado, sobre el acceso a derechos, más que nada, como brecha social. Ujú. Como poder acceder a cuestiones básicas o tener las necesidades básicas satisfechas, ¿no? Que es el punto en donde se juega también el rol del Estado y también haciendo una distinción, que parece muy conceptual, pero hacer una distinción Hágalo. entre Estado y gobierno, que son dos cosas distintas. Sí. Tal cual. Y el gobierno es parte del Estado, digamos, y es bastante dinámico y cambia su forma, por eso hoy estamos celebrando 40 años de continuidad de una forma de gobierno. Claro, entendiendo Claro. que el gobierno tal vez es lo que administra el Estado, por decirlo así, Exacto. como muy a grandes rasgos, y por otro lado el Estado, que es algo que construimos todos, ¿no? Que tiene que ver con Exacto. una nación, que tiene que ver con un territorio, con el sistema que elegimos para vincularnos. Exacto. Tal cual, y que esos gobiernos que van pasando mientras el Estado se mantiene son en cierta medida garantes de la solidez de ese Estado. Ujú. Porque el cambio constante de los gobiernos hace que algunas variables se comiencen a ajustar y otras queden libradas al juego y opinión de la ciudadanía. Entonces, ¿cuán sólidos somos como Estado? No como gobierno. Es decir, bueno, la Argentina puede tener una solidez de gobierno, pero muy distinta de Estado. Porque el Estado justamente lo van a componer el territorio, la población, lo que hemos estudiado todos como el básico de manual. Entonces, cuando entra en juego algo más que quien está de turno, quien eligió votar la Argentina hoy, hace 4 años, dentro de 2 y dentro de 4, tenemos que pensar en la solidez como Estado. Entonces, creo que es inevitable comenzar a pensar cuáles son las discusiones que nos tenemos que dar para el largo plazo. De esto de rever el contrato social. Es decir, bueno, Total. ¿qué entendemos del rol del Estado? ¿Qué entendemos de la democracia? ¿Qué esperamos que pase? Ujú. ¿Y cómo llegamos a esos acuerdos? Y no hay otra vía que el diálogo, pero el tema es que hay mucho discurso de quizás hasta incluso de Sí. odio, Ujú. impulsado por la ira o la agresión, que hace un obstáculo al diálogo. Y el odio también impulsado desde un lugar que tiene que ver también con esto que decías vos, ¿no? Como que realmente estos derechos que está garantizando el Estado, ¿están siendo garantizados? ¿Están ahí? ¿Les llega a todos, a todas o no? Ujú. Digo, Sí, ahí hay lo- un También me tema. parece que hay algo antes de eso también, que es por qué los garantiza. O sea, ¿por qué tenemos un Estado en el que buscamos la garantía de derechos? ¿Qué son los derechos?
también, así, yendo como a la base, Muy porque básico. hablamos de los derechos humanos, y no sé si sabemos bien de lo que estamos hablando por fuera de los conceptos por ahí más jurídicos o de cómo se garantizan o los instrumentos que existen para garantizarlos, pero ¿por qué los defendemos? Claro, que es un bien público, ¿no? ¿Qué es un bien público? ¿Qué es eso que el Estado debe garantizar porque constituye un bien social, ¿no? Porque contribuye al bienestar general, porque es algo colectivo, y porque no puede estar puesto en los términos del mercado, que es la dicotomía que podemos hacer también en los términos de rediscutir hasta dónde el Estado y hasta dónde no. Porque puestos en términos de mercado podrían no ser rentables, pero son necesarios. Entonces, los derechos o los bienes públicos son aquellos que disfrutamos y gozamos por ser personas, pero acá el compañero lo puede desarrollar mejor, pero que tienen que ver con el Estado como la figura central y garante de que eso efectivamente sea, por ejemplo, el derecho a la educación. Claro. Que todos puedan acceder a la educación independientemente de sus condiciones económicas. ¿Pero por qué? A ver, vos me gusta que has puesto el ejemplo del derecho a la educación. ¿Por qué tenemos que garantizar el derecho a la educación? A ver si alguien se anima. ¿Por qué nos parece importante? Porque en algún momento nos pusimos de acuerdo, por ejemplo, en Argentina, que la educación pública era un derecho. ¿Cómo llegó a eso? Yo ahí sumo dos características de los derechos en base a lo que traía Eri, que las dos comienzan con I. Una es que son inherentes los derechos humanos. Es decir, los tengo porque soy persona. En el momento en que soy persona ya son míos. No me los pueden sacar o no deberían sacármelos. Claro. Y la segunda I es que son inalienables, que también habla de esto. O sea, yo no puedo ver a la persona sin ver sus derechos. Y esta relación, yendo a la respuesta de la educación, tiene que ver con la dignidad del ser humano. En algún momento, como humanidad, reconocimos que éramos dignos y dignas. Claro. Es decir, la vida tiene un valor, la persona tiene un valor, tiene derecho a desarrollarse. Yo creo que el derecho a la educación es un derecho humano, y no porque una Declaración Universal de los Derechos Humanos lo diga, o porque la ONU salga a decirlo, o porque quien quiera lo firme y lo selle, sino porque la educación es una garantía del desarrollo de la persona. Y educación entendida como educación. Pasa que a veces escuchamos el derecho a la educación y pensamos que es ir a la escuela. Claro. No, es educación formal. Pero el derecho a la educación es el derecho a garantizarle a la persona aprendizaje. Y el aprendizaje es una de mis condiciones inevitables para poder vivir en sociedad. Entonces, si tengo una persona que no puede hablar un lenguaje, que es con el que se va a comunicar con el resto, no conoce las reglas y ni siquiera puede acceder a condiciones de aprendizaje que mañana le permitan lucrar, es decir, bueno, puedo tener un trabajo de lo que estudié, o no se lo permitan porque elija hacer otra cosa. Educación también es aprender un oficio. Y vale ahí paréntesis. Entonces, es vivir, por ejemplo, ahora que hablabas de educación, para vivir pero de una manera. O sea, no es simplemente vivir. O sea, es vivir como por ahí yo decida hacerlo, en realidad. O sea, y es democratización del conocimiento, que es un poco lo que está diciendo, porque en realidad los derechos humanos son eso, son el resorte de nuestra calidad democrática. ¿Cuánto nosotros logramos consolidar? Ahora, me encantó. ¿Cómo fue el resorte? No me lo acuerdo ahora. El resorte de nuestra calidad democrática. Lo amé, muy visual. Muy bien, muy bien. Se merece los lentes de Sole. Se los merece. Fue muy bonito eso. Se lo pasamos a alguien más. Recibo los lentes. Reciba los lentes de... Vas a recibir de que inspiración. tiró una muy buena, así que... Ahora sí, ahora con los lentes... El mundo se ve diferente. Ahora con los lentes desarrolla el concepto, pues me encantó. Ahora ya se me olvidó. Ahora, no, tiene que ver con eso, con cuánto logramos consolidar en este intercambio de gobiernos y continuidad de Estado, cuánto logramos consolidar el ejercicio y cuánto se logra garantizar en relación a eso todo lo que hablábamos. Derecho a educación, salud. Claro. Trabajo, una vivienda digna. Y acá me parece que se puede abrir un punto muy, muy importante. Ya se los puede sacar si quieres. Si está muy incómodo, se los saca. Era un ratito nomás. Los vamos rotando de último. Pero digo, acá hay algo muy importante que tiene que ver con... Ok, tenemos la base que es la educación, ¿no? Educación pública y demás. Esa educación
a medida que fueron pasando los años, también fue creciendo o no. Y también fue respondiendo a algunas necesidades y dejó de responder a otras necesidades que empezaron a aparecer en esta, digámoslo así, evolución de la sociedad, pongámosle evolución, ¿no? Pero que en estos cambios y en este crecimiento de la sociedad. El tema es cuando nos empezamos a plantear, si esto hoy no me sirve, pongámoslo en términos muy básicos, ¿no? La educación hoy de esta forma a mí no me sirve, entonces afuera, ¿no? ¿Qué pasa cuando en vez de descartar algo que supuestamente nos sirve, nos proponemos cambiarla y nos proponemos hacer esto, ¿no? Un nuevo contrato social? Es decir, bueno, hoy el mundo está así, hoy nuestro país está de esta forma, necesitamos educarnos desde estos lugares que son diferentes a lo que tenemos. ¿Es una posibilidad o no? Digo, es como, no discutimos si democracia sí o no, sino las nuevas bases. Exacto. De eso. ¿No? Como ponernos a pensar un poco desde ese lugar, de decir, bueno, no hace falta tirar todo a la basura. Todo lo que hemos construido hay que tirarlo a la basura. O simplemente podemos reorganizar y volver a dar, por ejemplo. Es que no, pregunta, no sé. Yo, en mi caso, de lo que estás diciendo, no creo que no se puede tirar todo a la basura, me parece. También un poco tomando lo que decías respecto de lo que hemos hablado, de este contrato social, que es lo que Gianfranco decía, no sabemos cuándo pasó, no sabemos, alguien lo firmó, nacimos acá, o sea, hacer lo que podemos con lo que tenemos, podemos revisar esas bases, pero, o sea, o pensémoslo, hagamos el ejercicio, ¿se puede hacer un borrón y cuenta nueva? ¿Es posible? Requiere de... un reinicio. Yo creo que requiere de construir capacidad crítica. Cuando tengamos masa crítica, masa pensante, que efectivamente pueda evaluar, ahí creo que vamos a tener la capacidad de darnos la conversación que nos merecemos como argentinos y argentinas, como habitantes de este país, que queremos hacer del país un lugar mejor. O sea, porque yo no dudo de que todos tenemos buenas intenciones. Exacto. El tema es cómo las hacemos realidad esas buenas intenciones sin atropellos. Entonces, por ahí rever la educación creo que tiene que ver un poco con que la educación formal especialmente, si nos preguntamos educación formal, ¿para qué? Es para un modelo de mundo y de sistema de trabajo que, aunque la vieja división internacional del trabajo, digamos vieja... La vieja división, ¿te acordás? Sigue bastante vigente. Entonces es educación para qué y también educación para quién, que es otra de las preguntas que no nos estamos haciendo. Hoy la educación se da muchas veces como un enlatado y perdemos la personalización de que hoy las realidades son muy diferentes. Y siempre fueron muy diferentes, solo que en algún momento dijimos, bueno, vamos a hacer educación para hombres blancos que tienen un acceso, que son de clase media, que tienen oportunidades, y de nuevo al paradigma de la igualdad. Sí, libertad con igualdad. ¿Igualdad de qué? Sí, somos todos iguales. Claro. Y las oportunidades, es igualdad real de oportunidades. Cuando nos dimos esa discusión, creo que hoy estamos en esa posición. Démonos esta discusión. O sea, la educación para qué y para quién. Bueno, ahí, de todo lo que acabas de decir, es genial, ¿viste? Estaba pensando reemplazar educación para qué y para quién, y poder decir, no sé, derechos para qué y para quién. Total. También. Tal cual. O sea, en esto que venimos discutiendo de la democracia, el Estado y cómo garantiza derechos, bueno, también poder pensar derechos para quiénes y cómo, también cómo llegamos a esos derechos. También se me venía a la mente, por ejemplo, las marchas por el agua. Más o menos, ¿fue 2019? Sí. Y cómo hay un ejercicio de ciudadanía, un ejercicio... ¿Hubo ahí estuvo ahí el ejercicio de un derecho? ¿O fue ir a pelear por un derecho para ustedes? ¿Qué fue lo que sucedió? Y yo creo que fue la defensa de algo que también en esto de la educación, pero también de la cultura del pueblo, creo que la apuesta es, porque hacia adelante pensaba, se me mezclan muchas cosas, la apuesta es que podamos defender todos los derechos que tenemos como dados, eso, claro. Como que creemos que están y van a estar siempre. Entonces cada vez que hay un avance para poner en duda ese derecho, bueno, el ejemplo que vos contabas es precisamente la defensa de algo que se puso en cuestión. Y creo que eso es súper importante a la hora de hablar del rol de la ciudadanía
en esta calidad democrática de nuevas bases que queremos forjar o que se aspira por lo menos a replantearnos. El decir, el Estado, porque también el recorte del Estado no es lo mismo que la reorganización del mismo, y la apuesta por poner derechos en cuestión va a tener ahí también un punto de inflexión en cuánto estén arraigados esos derechos en el ejercicio y en esta impronta de que es inalienable, de que no me puede ser quitado. Tal cual, y sumo que no solo fue defensa, sino también fue el ejercicio de ciudadanía. De hecho, tengo el derecho a manifestarme, a expresarme, a decir esto no me gusta, esto no lo veo viable. Entonces, fue el derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de salir a la calle, manifestarnos cuando hay una medida que no nos parece acorde. Y en ese momento se movilizó prácticamente toda la provincia porque el recurso vital y que la historia de Mendoza está atada a cómo supo ser un oasis en el medio del desierto, estaba siendo cuestionado. Entonces, creo que tiene esas dos caras, de decir, fue la defensa, pero también fue porque podemos salir a expresarnos y que ese tampoco debería ser un derecho que nos pongamos en cuestión. Sí, y también tomándolo, esto que decíamos, derechos y el deber, ¿no? Y digo, un deber, mucha gente lo sintió de esa forma, por lo menos en mi caso fue así, fue decir, yo tengo el deber de salir a defender el agua, de salir a defender la vida, ¿no? Tal vez otros pensaban de otra forma, pero digo, hay un juego ahí entre el derecho y el deber que está bueno y que cae bien al ejemplo que traía Ger, porque es muy importante y fue realmente novedoso también lo que pasó en Mendoza a finales de 2019, cuando vino gente caminando desde San Carlos. Tal. Sí, que también tiene que ver, es ahí en donde la inflexión entre lo representativo y lo delegativo se rompe. Es decir, se puede querer cambiar una ley, pero si no estamos de acuerdo, se suma a todas esos derechos o esas capacidades que tenemos de poder decir no. Hay un montón de ejemplos. El agua, las campañas por el aborto, hay un montón de ejemplos y también tienen que ver con esa construcción que no es de arriba hacia abajo, sino que puede tornarse a la inversa y decir una banca del ciudadano. Hay espacios que podés ocupar y que podés o bien frenar un avance o apostar por construir cosas nuevas. También pensar en esos contrapesos que nos permite el sistema democrático para forjar esta contención de diversidad social que somos también. ¿Y hay esto que acabas de decir de cómo la democracia garantiza el juego de contrapesos? ¿Podemos pensar otro sistema de representación que nos dé como esa misma libertad, entre comillas, o el mismo poder para poder jugar en esos contrapesos? ¿O es la democracia la que nos permite eso? Y yo creo que hoy es difícil pensar otra forma de gobierno que nos permita eso. Pensando en las características de Argentina, es decir, bueno, ¿cómo lo aplico al país? Claro. Si soy un país súper pequeño, donde la democracia representativa directa puede seguir funcionando, soy un cantón, soy 200 habitantes, bueno, podemos seguir gobernando. Sirve, claro. Claro, pero en la realidad de más de 45 millones de habitantes, y creo que es complejo. O sea, hay una dificultad ahí de poder llegar a otro sistema que nos permita sentirnos representados y representadas, pero a la vez sí creo que podemos mejorar la democracia. Y siento que es un poco de, para algunos y algunas, dejar de ver la democracia como algo naïve, algo que es genial, que es bonito, que no requiere nuestra intervención en algunos ajustes. Funciona bien, funciona sola, está perfecto. Tal cual. Ahí va, mirá. Sí. Y para los beneficiados y beneficiadas de cómo hoy funciona la democracia, sincerarse en ese funcionamiento y relegar un poco de intereses. Y ¿cuál es el ejemplo que pongo? El lobby. O sea, el lobby es una práctica que en otros países se reguló porque se dieron cuenta de que tenía de intereses la gestión de la política pública. Claro. Entonces, el caso 7722, Mendoza, agua. Claramente había un lobby de una industria que necesitaba esa ley para avanzar con el recurso hídrico. La ciudadanía se manifestó en contra. Si la ciudadanía no se manifestaba en contra, ganaba el lobby.
Claro. Y cuando hago la cuenta, ¿cuántos son los ciudadanos de la industria contra los ciudadanos en total que estaban en contra de esa medida? Son más los ciudadanos en total. Pero ¿qué pasa? El lobby tiñe la política pública. Y en Argentina el lobby no está regulado y creo que incluso quien está dentro del sistema a veces como medio finge demencia de esto no está pasando, no hay presiones. No van a hacerlo, no va a llegar tan lejos, no va a pasar. Decir, bueno, las empresas aseguradoras no son parte de la ley del consumidor. ¿Por qué? Los bancos. Total. ¿Por qué están exentos? ¿De qué muchas viven? cláusulas? ¿De Claro. qué viven? ¿Quiénes son los bancos? ¿Quiénes son? Exacto. Entonces, cuando nos empezamos a cuestionar de por qué hay personas que están influyendo más en la política pública que el ciudadano o la ciudadana destinatario o destinataria de esa política pública. Entonces creo que ahí hay una de las discusiones que nos tenemos que dar como democracia y empezar a dejar de fingir demencia con esas cosas. Es como, están ahí, son evidentes, sabemos que pasan, pero claramente elegimos muchas veces no hacer cosas, o quien tiene la posibilidad lo elige porque, bueno, hay un rédito económico, hay muchísimas posibilidades de obtener una ganancia de eso que sucede. Y sabemos que sucede. ¿Y por qué no estamos haciendo nada? Entonces, es una pregunta para levantarse todos los días, como, ¿por qué no estamos haciendo nada? No, me mato. Los lentes, por favor. Los lentes. Por favor, le entrego los atributo. lentes. Sí. Por lo menos Ahora, un y ratito ahora de estética. decilo de nuevo. A cámara. Muy bien. ¿Por qué no estamos haciendo nada? Bueno, es que es una buena pregunta, ¿no? Digo, me parece que también lo que ha pasado durante todo este año electoral, que a muchos nos ha sorprendido también cómo se fueron dando los resultados de las elecciones y cuáles eran los mensajes que realmente estaban llegando y cuáles no. Esto a mí me llama mucho la atención el tema de la casta, ¿no? Así como ya tenemos ahí algo para analizar, ¿no? La casta como tal. Y de repente hoy vemos cómo está construido ese gabinete y muchas de esas personas son parte de lo que entendimos como casta, ¿no? La única forma de poder ponerle contrapeso a eso, ¿no? A lo que vaya sucediendo o a las decisiones que vaya tomando este gobierno, es salir a la calle o a la vereda, en el caso que no se pueda salir a la calle específicamente. Yo creo que en parte sí, que la participación activa, que tiene que ver con esto que vos decís, es la única que puede de alguna manera ingresar en esto que es, porque lo que venimos hablando es, en lo político estamos todos, pero lo político no es lo mismo que la política, y la política se ha vuelto esto como el ejercicio de una clase dirigencial en donde vemos los mismos de siempre. Entonces, en relación a lo que veníamos hablando, y bueno, quizás un poco la ruptura tiene que ver con incorporarse al ejercicio activo, obviamente entendiendo que hay, como decía Foucault, la metafísica del poder, que hay otros actores. Digo, que el capital financiero también, que los medios también, que hay una construcción de esa hegemonía, pero sí creo que esa visión individualista de me quedo en mi casa, por ahí es un condicionante para seguir recrudeciendo un ámbito de lo que ya tenemos, que por ahí muchas veces te sorprende o no, porque, no sé, por las redes veo un montón de gente sorprendida. Claro. Entonces, por ahí eso tiene el juego democrático, con más claridad o menos claridad del discurso, la comprensión real de lo que significan las cosas. Esta educación, ¿para qué? Esta educación ciudadana, ¿para qué? ¿Qué significa el gasto público? Yo lo he hablado en la mesa familiar, creo que todos lo hemos hablado. Y bueno, igual. O lo público como gasto. Claro. O sea, en realidad, ¿viste? Lo podemos desarmar un poquito más. Y es como, siempre, bueno, vos justo hablaste de la mesa familiar. Podríamos hacer de esto una mesa familiar. Y es como, y yo venir y decir, no, porque con mis impuestos y la plata y lo público hay que achicar y recortar. Porque yo ando es como un discurso o el del Estado como empresa también, que circula mucho. Es como, pero lo tenés que administrar como si fuera una empresa, porque lo importante es la ganancia. Es como otra cosa que también tenemos que discutir, eso, lo público como un gasto o lo público, bueno,
entramos en los términos de mercado también, lo público como una inversión, lo público como qué es lo que yo garantizo a través de lo público y desde dónde lo encaro, y también desde dónde, en este caso, desde la ciudadanía, cómo lo vivimos. O sea, cómo vivimos lo público, cómo gozamos de lo público. Bueno, el ejemplo para mí ahí también es la salud pública, que ya nos metemos también un poco más profundo, ¿no? Estos discursos de tal vez decir, yo estoy pagando para que haya educación pública y de repente viene un extranjero y lo usa y hace ruido, digo, pero no es una forma de tal vez de burlarme de esa expresión, porque lo he escuchado en muchas personas, indudablemente ahí hay algo que hay que escuchar y que hay que prestarle atención y ver qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Esto de, digo, si nos ponemos a pensar en el preámbulo de la Constitución, digo, ahí claramente en ese momento esos argentinos, lo digo con masculino porque en ese momento eran solo masculinos, estaban hablando de abrir que este país pudiera recibir a quien sea que quisiera habitar este suelo. Entonces, de repente esto de poner en juego este tipo de cosas y la salud pública, entendiendo que, por ejemplo, y voy a dar un ejemplo fuerte, pero porque creo que también está bueno traerlo a la mesa. Bueno, si se contagió de VIH, que vea cómo se lo paga, porque si no se cuidó, lo que sea. No, pará, la salud pública no solo está atendiendo a esa persona con VIH, sino que también te está cuidando a vos. Sí. Entender eso, lo público desde ese lugar, me parece que es fundamental. Sí, y ahí siento que volvemos siempre al mismo punto, porque es inevitable pensar que fueron nuestras condiciones de vida en sociedad. O sea, claramente ese preámbulo fue el acuerdo social de ese momento que hoy estamos cuestionando, y con la salud siento que podemos hacer el mismo análisis. Es decir, hoy sentimos que muchas personas lo están diciendo claramente porque les está significando como, bueno, me estás quitando una parte de mi patrimonio para ser técnico, me estás quitando plata del bolsillo para pagarle algo a otro. Pero también te pagan algo a vos. Entonces, y en realidad con los impuestos no alcanza para pagar todo lo que se está invirtiendo, hablando en términos de mercado, en educación pública, en salud pública. Pero creo que es cuánto doy, cuánto cedo por esta convivencia social. Y creo que es por este descontento que viene de esta crisis de representatividad que hemos venido viviendo, es decir, vengo en un descontento, vengo en una situación y ya me cansé como de que me saquen del bolsillo, porque siento que va a la nada. Entonces, quizás es porque hay personas que hoy se cuestionan ese planteo de convivencia social. Entonces, hay que ver claramente dónde están las bases de esos planteos, de dónde vienen. Yo siento que ese golpe en el bolsillo que dicen algunas personas, pero cuando vos haces la cuenta final de mes, en realidad el componente que se lleva el Estado es mínimo respecto de los gastos que a veces uno hace y de las cosas que están dadas por ese dinero. Y que es el dinero de todos y todas, y que la persona más vulnerada económicamente cuando compra algo también está haciendo el pago de un impuesto. Y es el pago de un impuesto que hoy permitió que estemos acá, que podamos estudiar y un montón de cosas. Es decir, te duele cuando te lo puedes cuestionar, pero cuando no, ¿qué pasa? Claro, de una. Y también me parece importante esto de, les preguntaba recién si la única forma de nosotros poder salir a defender nuestros derechos era salir a la calle, salir a la vereda. Me parece que también hay una cuestión de organización y de diálogo que está bueno que lo podamos poner también acá en la mesa, ¿no? De también replantearnos desde hasta lo personal, se me ocurre, cómo nos estamos vinculando, cómo queremos vincularnos, con quiénes, de qué manera, cómo hacemos para que esos vínculos se hagan más sanos. También medio hippie, pero digo, me parece que es importante igual. Pero aparte también está bueno, viste, pensar, por ejemplo, hablamos mucho de convivencia, podemos hablar de convivencia democrática, y también podríamos decir que somos como una asociación también. O sea, me parece que hay algo un poquito más por debajo de la convivencia, que es que nos asociamos como conjunto social. Tal cual. Y bueno, ¿y para qué? O sea, en este caso... Sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Sociedad civil. Pero no en este ejemplo, los ejemplos que pusimos de educación y salud, yo creo que por ahí la conclusión en cuanto a derechos y a democracia es que en esa base lo que buscamos es asociarnos, tal vez para llegar a un bien común, para que todos, todas y todes podamos
acceder a esa dignidad de la que hablamos al principio, de la que tanto se habla, tanto se busca garantizar en las cartas internacionales y coso, pero que eso es lo que está en realidad ahí y que tal vez tenemos que visibilizarlo. Es como que no nos hacemos en la soledad, no avanzamos de forma aislada. Es eso, es asociarse y es convivir. Y súper breve, creo que una forma de defender también la democracia es que nos debemos una sociedad civil más organizada y más activa. O sea, cuando yo empiezo a participar del tercer sector, empiezo a representar intereses, y cuando puedo llevar esos intereses a acciones que puedan ser independientes o no, pueden contar con la colaboración del Estado, un privado, y movilizar esos intereses y darles voz a esas personas, creo que ahí está el poder. Sí, y sumando a eso también por ahí quizás en desmembrar cosas y ponernos a pensar, por ejemplo, tomábamos salud, pensar que salud, no el tratamiento de la enfermedad, es una casa digna, un ambiente sano, acceder a un trabajo, a educación. Al descanso. Exacto. Entonces, poder también ampliar la mirada y saber que no es solamente el servicio que te brindan o lo que estoy o no de acuerdo, sino también algo más amplio. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que estamos Pará, me gusta. Así. Y así nos vamos. Y así nos despedimos. Pero igual, nada, qué hermoso primer episodio. Sí, muchas gracias por haber Gracias venido, por a acompañarnos. ustedes. No, ha sido Hermosos. una charla hermosa y amena. ¿La y pasaron les bien? agradezco. Sí, re bien, un placer. ¿Sabes qué le van a decir a la gente? Vayan, sí, son gente divertida. Sí, son gente es un divertida. ambiente Vamos a recomendar. hermoso. Ay, muchas gracias. Hablen bien de nosotros. Bueno, y así Bueno, nos despedimos. Nos despedimos de este primer capítulo de Generación 4.0. Bases y condiciones para la vida en democracia.